Ok, muy buenos días a todos nuevamente. El doctor Jorge Papatian estará presentando el tema cómo afrontar las adversidades. Así que, doctor, el tiempo es suyo. Bueno, para mí es un gusto en esta mañana poder estar nuevamente con ustedes. Estamos tratando un tema en esta mañana que creo que es muy útil para la vida personal, para la vida familiar, para la vida de cada uno de los que estamos viviendo de alguna manera en este mundo que seguramente vamos a estar atravesando por momentos felices, pero también tenemos que reconocer que hay otros momentos en la vida que tienen que ver con adversidades, angustias, depresiones. Y yo encuentro un texto en la palabra de Dios que ustedes seguramente lo conocen y que a mí me gustaría compartir con ustedes este texto de los Evangelios, donde nos relata una escena en la vida de los discípulos que atravesaron por vientos, por tempestades, por olas, por adversidades. Y esto lo vamos a hacer paralelo a lo que puede transcurrir en la vida de cada uno de nosotros cuando afrontamos dificultades y tormentas en la vida. La gran pregunta es cómo afrontarlas. La gran pregunta es qué hacer en tiempos de adversidad. Y para eso yo les invito en esta mañana a poder leer el texto. Yo lo tengo acá escrito, si ustedes lo quieren buscar en vuestras Biblias, si ustedes lo quieren buscar en vuestro celular, si lo tienen, donde ustedes lo tengan, pero yo lo tengo escrito acá, cuando Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús, en Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a leer este texto que dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Sigue el texto en el versículo 28 y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Bueno, vamos a centrarnos en esta primera parte de la exposición que quiero compartir con ustedes, la escena. Aparece allí un mar donde una tormenta, un viento los azota. Y la barca estaba en el medio del mar. En el medio del mar y en la barca estaban los discípulos y estaban azotados por las olas. El viento les era contrario. Los discípulos en ese momento estaban solos, estaban sorprendidos por el viento. Esto me hace recordar que hay momentos en la vida, en mi vida y en la suya, que pueden ser similares a esta experiencia. Estamos atravesando por vientos, por tempestades. Los vientos son contrarios, no están a nuestro favor. El temor nos paraliza, comenzamos a estresarnos, comenzamos a deprimirnos, comenzamos a preguntarnos muchas cosas. ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? Y los discípulos estaban solos. Jesús estaba en el monte, estaba orando. Y Jesús sabía que había un mar en tempestad, pero recién en la cuarta vigilia, luego que pasó la noche orando, Jesús aparece allí en medio de ellos y calma la tempestad. Esto nos enseña algunas cosas importantes, pero me gustaría analizar por qué en nuestra vida aparecen vientos y tempestades. ¿De dónde vienen? Uno se pregunta, bueno, yo estoy bien, estoy relativamente
en un momento de paz, de tranquilidad, pero aparece un problema. Y el problema que me aparece, yo digo, ¿y de dónde vino este problema? ¿Cómo resultó? ¿Consecuencia de qué es? Bueno, yo resumí en tres partes que las tormentas de la vida pueden ser provocadas por tres tipos diferentes de razones, causas. En primer lugar, pueden haber tormentas provocadas por nosotros mismos. Muchas de las cosas que nos pasan pueden ser nuestra responsabilidad. ¿Mm? Actitudes que tomamos, acciones, malas decisiones que tomamos a lo largo de la vida, a veces nuestros propios pecados, nuestro estilo de vivir, nuestro orgullo, nuestra falta de Dios. A veces eso tiende en lazo, el pecado nos lleva a pasar por malos ratos. ¿eh? Incluso la palabra de Dios en Proverbios dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Como diciendo, te equivocás, yo me equivoco, el camino mío se tuerce y le echo la culpa a Dios. A Dios. Bueno, esa es una de las razones por las cuales nosotros atravesamos por tormentas. La imprudencia, sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones, pueden acarrear tormentas. Dice la Biblia, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si yo me meto en la brasa me voy a quemar. Si yo me meto en la brasa, olor a fuego voy a tener, olor a humo voy a tener. Bueno, a veces las tormentas en la vida son provocadas por mí, directamente por mí. Son consecuencia de mis actitudes, de mis acciones, de mis malas decisiones. Y por ese lado puede venir un viento, puede venir una tormenta, puede venir una tempestad. En segundo lugar, a veces no es culpa mía, no es culpa suya. Muchas de las situaciones que atraviesan los seres humanos tienen que ver por tormentas que son provocadas por otros. Personas que me lastiman, personas que me agreden, personas que nos ofenden, situaciones dolorosas que hemos vivido por causa de otros, por culpa de otros, por responsabilidad de otros. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que nunca debemos apoyarnos ni confiar en los hombres, porque los hombres fallan. Y los hombres cuando fallan nos llevan a situaciones lastimosas, a situaciones que nos angustian, que nos deprimen, que nos estresan. La palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, no debemos pensar que todos los seres humanos que están alrededor nuestro son buenos, benevolentes y ángeles. Bueno, hay situaciones que otras personas pueden provocarnos, un abuso, una situación de agresividad, de violencia, de robo, de mentira, de chantajeados, personas que nos han lastimado, que nos han ofendido con sus palabras. Bueno, todo esto puede llevarme a una tormenta, a un viento recio, que me angustia, que me produce temor, miedo, no me da ganas de vivir. En tercer lugar, así que primero, una tormenta puede ser provocada por mí. Segundo, una tormenta puede ser provocada por otros. Pero tercero, debemos reconocer que hay tormentas que son provocadas o de alguna manera permitidas por Dios. A veces Él nos hace atravesar por tormentas, por sucesos inexplicables, por situaciones inentendibles, que no dependen de las circunstancias, que no dependen de otras personas, no dependen de nosotros. Dios permite ciertas cosas en la vida, pero que tenemos que tener la seguridad que a la larga eso va a ser para nuestro bien. Muchas tormentas ocurren aun cuando nos encontramos viviendo en el mismo centro de la voluntad de Dios. Cuando no estamos haciendo nada malo, cuando no hay pecado, cuando estamos haciendo lo justo, lo necesario, lo que Dios quiere que hagamos,
cuando somos rectos, cuando somos de perfecto corazón aún, ¿eh? Podemos tener tormentas que Dios permite en nuestra vida. Siempre van a tener una finalidad de bendecirnos aún más. Lamentaciones decía el profeta Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahora, ¿usted conoce algún caso provocado de alguna manera o permitido una tormenta, un viento recio que le vino a una persona y que fue bajo el permiso de Dios? ¿Qué me puede decir? ¿Te recuerda algún caso así? A ver, vamos a hacer un examen. ¿Quién puede recordar alguna situación de algún caso que puede ser un viento, una tempestad, un momento de angustia muy importante, una enfermedad, un dolor, una muerte? ¿Usted conoce algún caso en la Biblia? A ver, aquellos que leen la Biblia. Podría ser cuando el pueblo salió de Egipto, en el desierto el Señor lo mantuvo ahí, lo afligió para probarlo, ¿puede ser? Usted sabe eh, que ese caso fue por causa del pueblo, ¿no? Porque ellos fueron incrédulos como consecuencia. Ese es un caso que sirve para el primero. Una tormenta, una dificultad, por incredulidad, por una actitud mala, no creyeron, pensaron que los hijos de Anak iban a morir, los iban a matar, y por eso no llegaron. Pero hay otro caso. La El vida caso de de, el Job, mi caso de hermano. Job, el caso de A Job, ver. el caso de Job, Ay, la vida de Job, exactamente. ¿Qué dice la Biblia de Job? dice que Satanás pues entró a una reunión que tenía Dios y le dijo que mirara a Job y que y Dios le dio permiso para zarandearlo. Exactamente. Entonces, en cierta manera fue provocado por el enemigo, pero fue una situación de tormenta, de dificultad, de angustia que Dios permitió, ¿verdad? Ahora, ¿qué responsabilidad tenía Job en esto, con toda la desgracia que le pasó? ¿Qué No, piensa? no tenía No, ninguna porque decía no que tenía Job era un hombre recto y temeroso. y temeroso de Dios y cumplía con todo. Y hasta por si Exactamente. acaso, y hasta por si acaso. Exactamente. Entonces, observen ustedes que a veces en la vida nosotros podemos tener dificultades, podemos tener vientos recios que no dependen de nosotros. Y no siempre es responsabilidad nuestra. En una oportunidad Jesús, cuando vio a un enfermo, los discípulos, era un ciego, y los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que este niño, ahora adulto, haya nacido ciego? ¿Sus padres? Y Jesús, ¿qué le dice? Ni sus padres ni él. Son causa de la enfermedad, del dolor y la angustia. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, tenemos que centrarnos en que las dificultades que vienen en nuestra vida sí pueden ser bajo nuestra responsabilidad, pueden ser responsabilidad de otras personas hacia nosotros, pero puede ser también que Dios lo permita. Entonces, sea cual sea la razón por la cual nosotros, los seres humanos, estamos padeciendo alguna situación que nos lleva a tener un momento de angustia, un momento de desesperación, siempre la preocupación y el temor son las consecuencias de toda circunstancia adversa. O sea, usted tiene una circunstancia adversa, yo estoy pasando por una dificultad, enseguida me preocupo, enseguida me pongo nervioso, enseguida vuelvo temerosa a mi vida. ¿Por qué es así? Bueno, esta es una reacción natural, no importa de dónde viene. Generalmente estas son las reacciones que nosotros los seres humanos tenemos. Y frente a esto, los discípulos también reaccionaron de la misma manera. Dice que dieron voces de miedo. Les vino temor.
les vino desesperación, les vino miedo. Algunas estadísticas, algunas estadísticas para los seres humanos sobre nuestras preocupaciones y nuestros temores. Usted observe esta, estos datos que le voy a pasar en estos momentos. En primer lugar, las estadísticas dicen que el 40% de nuestras preocupaciones nunca sucederán. O sea, ¿cuál era la preocupación de los discípulos? Era morirse, era hundirse, era ahogarse, ¿verdad? Entonces, así pasa con nuestra vida también. Cuando estamos con dificultades, nos vienen preocupaciones y temores. Ahora, tenemos que saber, estadísticamente, los datos científicos revelan que el 40% de nuestras preocupaciones nunca van a suceder. En segundo lugar, el 30% de nuestras preocupaciones son por asuntos del pasado. Ya pasaron, ya pasaron. El 12% de nuestras preocupaciones son preocupaciones innecesarias acerca de nuestra salud. Es decir, las personas se preocupan por su salud y el 12% de las preocupaciones son innecesarias, nunca van a pasar. El 10% de nuestras preocupaciones en realidad son preocupaciones insignificantes o muy pequeñas. El 8%, solamente el 8% de nuestras preocupaciones pueden ser preocupaciones realmente legítimas. Quiere decir que, haciendo un resumen general, podemos decir que más del 90% de todas nuestras preocupaciones son preocupaciones que no tienen validez y que solamente existe, sí, un 8% de que nuestras preocupaciones en algún momento puedan ser legítimas pensarlas. Pero la palabra de Dios dice en esta mañana, no se preocupen por nada estén afanosos. Y yo quiero en esta mañana preguntarle, querida hermana, querido hermano, si usted está atravesando por un mar en tempestad, si usted se encuentra en un ambiente donde está preocupado porque hay cosas que le sucedieron de su vida, hay cosas que Dios está permitiendo y no sabe por qué, hay cosas que son responsabilidad de otros y lo angustian, la deprimen y la estresan y la ponen ansiosa. Pero la Biblia dice, por nada estemos afanosos. No se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Ahora, uno puede decir, bueno, pero ¿cuáles son aquellos temores y preocupaciones frecuentes que pueden ser reales o imaginarias, pero que los seres humanos tenemos? Bueno, en primer lugar, las preocupaciones materiales. Preocupamos porque nos falta el dinero. Y este es un temor existencialista que muchas personas enfrentan con demasiada frecuencia. La preocupación por no tener suficiente para cubrir los gastos, las deudas, las hipotecas, todo lo que nosotros emprendimos en la vida. ¿Lo podré pagar? Es una preocupación. En segundo lugar, otro miedo que los seres humanos tenemos es el miedo a quedarnos solos, el miedo a la soledad, a no tener compañía en la vejez. Las relaciones sociales, las relaciones familiares son fundamentales en la vida para nuestra salud mental y emocional, pero muchos de nosotros podemos pensar, me quedaré solo, me quedaré sola. ¿Qué pasará en el día de mañana con mi vida? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mis pertenencias? ¿A quién se dirigirán? ¿De quién serán? ¿Cómo se repartirá? Otro temor, en cuarto lugar, cuando perdemos la seguridad. ¿Perderé la vivienda? ¿Perderé dinero? ¿Perderé mis ahorros? Que son escasos, que son limitados, pero los tengo. La estabilidad del hogar es fundamental para nuestro bienestar. Las relaciones matrimoniales, las relaciones de pareja, la relación con los hijos. Las relaciones de pareja pueden ser complicadas y a veces hay muchos matrimonios que fallan, hay muchos matrimonios que van mal, hay muchos matrimonios que están a punto de separaciones, hay infidelidad, hay pecados ocultos que no se conocen, el miedo a un divorcio,
el miedo a una separación, es algo que muchas personas se enfrentan. El temor por los hijos. ¿Qué va a ser de mis hijos? Muchos de nuestros hijos pueden estar fuera del país incluso. Nuestros nietos pueden estar fuera del país. O vamos a ver qué va a pasar con ellos, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mi futuro. ¿Mm? Temores que padecemos por problemas de salud en el futuro. La preocupación por enfermedades crónicas. Yo soy médico y conozco bastantes enfermedades y puedo decir que a veces cualquier dolorcito en la cabeza ya estoy pensando que tengo un tumor. Bueno, porque yo sé que puede haber tumores en la cabeza que dan dolor de cabeza. Eso nos ha pasado a todos los estudiantes de medicina y a todos los médicos, porque bueno, uno siempre piensa en lo peor. Bueno, pero todas las personas, independientemente de si conocen medicina o no conocen, pueden tener problemas de preocupación por la enfermedad. ¿eh? Estaré discapacitado, usaré bastón, podré caminar, me deterioraré físicamente. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esté viejo? Y todo esto generan pensamientos que pueden ser negativos. Se han hecho estudios que han revelado que algunas personas, cuando tienen todo esto, empiezan a tener conflictos mentales y emocionales, ¿eh? Dificultades en la concentración, creer que nada tiene arreglo, que todo irá peor, creer que yo soy un fracasado. Bueno, acá hay estadística, ¿verdad? Donde los hombres por un lado, las mujeres por otro, creen que no te quieren, creer que eres una carga para los demás o que vas a ser una carga para los demás, creer que la vida es una carga inútil, creer que es mejor que no existiéramos, pensar en el suicidio. Bueno, fíjense a dónde puede llegar todo esto. Entonces la gran pregunta en esta mañana que nos revela este pasaje, frente a toda esta multiforme situación que los seres humanos podemos vivir en nuestra vida en relación con aquellas adversidades y tormentas que aparecen, ¿qué hacer? Es la gran pregunta. ¿Cómo afrontar? Bueno, este pasaje nos da algunas pautas que yo quiero compartir muy brevemente con usted y después vamos a dejar un tiempo de comentarios, preguntas que ustedes tengan, pueden contar su testimonio, pueden contar alguna situación, si así lo quieren. En primer lugar, se afronta cuando aparece la presencia de Jesús, su poder y su palabra. Y para el creyente, hermano y hermana, esto es muy importante. Yo no sé cuál es la situación que usted está atravesando en su vida. No sé si en este momento está atravesando por una tormenta, así como los discípulos le atravesaron. Pero podemos asegurar que hoy necesitamos también la presencia de Jesús. Y la presencia de Jesús en nuestra vida, su poder y su palabra, producen paz, producen ánimo, producen valor, producen valentía, producen calma en medio de la tormenta. Y yo lo creo. Cuando está la presencia de Jesús conmigo, yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Usted tiene que creer también que Dios puede hacer un milagro en la suya. Dios está presente y tiene todo bajo control, aún en medio de la tormenta y la oscuridad de la vida. Mire qué foto tan oscura. Una tormenta que se avecina. Así es la vida de muchos de nosotros en algún momento. Pero yo quiero decir de que detrás de esa tormenta, el sol todavía existe. Cuando viajamos en avión, usted sabe que a veces salimos del aeropuerto con lluvia. Salimos con lluvia, salimos con un cielo totalmente cubierto, pero el avión empieza a subir, a subir, a subir, a subir, después de despegar, y allí aparece la luz del sol. La luz del sol siempre está. No es que se oscureció y ahora lo veo. Sí, se oscureció por las nubes lo taparon, pero el sol sigue estando, porque el sol por definición está. Es la tierra la que se mueve, el sol siempre está. Dios está presente, así como el sol. Tiene todo bajo control en mi vida. A veces no lo veo. Hay tantas nubarrones en mi vida. ¿eh? Hay tantas interferencias por las dificultades que usted y yo podemos atravesar. La presencia de Dios está presente. Ahora, esa presencia
yo la tengo que percibir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que reconocerlo, que Él está en medio de la tormenta conmigo. A veces no lo tenemos identificado. ¿Se acuerda lo que dice el pasaje? Dice que ellos pensaban, cuando vieron algo allí en medio de la tormenta, en medio del mar, dice que vieron un fantasma. Dice que vieron un fantasma. Pero ese fantasma no era un fantasma, era el mismo Jesús, que venía en su socorro, que venía en su ayuda, porque estaba orando en en el monte, pero bajó en la cuarta vigilia, vio, percibió que los discípulos estaban pasando una necesidad, su presencia llegó, y aquí lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Y a veces no lo reconocemos. No lo reconocemos por las nubes que tenemos. Y quizás usted y yo perdamos la confianza en algún momento de nuestra vida, no estemos, no estemos del todo con esa fe que necesitamos y podamos creer que el Señor no está con nosotros. Dios no está conmigo, me abandonó, lo que veo es un fantasma, pero eso es una equivocación, que para afrontar la vida y las dificultades, yo tengo que tener la presencia de Dios en primer lugar, la presencia de Jesús, pero en segundo lugar, reconocerlo. Él está por fe. No está porque yo lo siento, aunque no lo sienta, Él está, porque dijo que he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días son todos los días, no es que cuando está nublado no lo veo, cuando aparece el sol lo veo, no, no, Él está presente todo el día, las 24 horas, los 365 días del año, durante toda mi vida hasta el fin. Lo tengo que reconocer para afrontar entonces un nubarrón, una tormenta en mi vida. Tengo que reconocerlo, aunque a veces piense que es un fantasma, aunque a veces piense que no está, Él está con nosotros. Su compañía siempre estará a nuestro lado, a pesar de esas tormentas grises y eléctricas que aparecen en nuestra vida. En tercer lugar, ¿cómo afrontar las dificultades? Bueno, Jesús nos da un mensaje. Tengan ánimo, con ánimo. ¿eh? Jesús nos infunde ánimo. La angustia, la ansiedad, la depresión son frecuentes en nuestra vida, pero Él nos invita a cambiar por ánimo. ¿no? Hay profetas y reyes que dijeron, se animó Joiada en los caminos de Jehová. Se animaron. Cuando se animaron, hicieron las cosas. Ánimo. Josué y Caleb tuvieron ánimo. Y como tuvieron ánimo, llegaron a la tierra prometida. Los que no tuvieron ánimo y se desanimaron, murieron en el intento, murieron en el desierto. El Señor nos invita a tener ánimo. Yo quiero invitarlo en esta mañana, para que usted tenga ánimo. Quiero invitarlo, para que usted tenga ánimo de saber que Jesús está con usted, que usted lo reconoce y que el mensaje que le da es, tengan ánimo. Y eso es justamente, caminando sobre el agua. Venía como un fantasma, les parecía como, no soy un fantasma, le dijo Jesús. Estoy caminando sobre las aguas, estoy caminando por encima del problema. Y esto es importante, ahora lo vamos a ver con más detalle. Yo tengo que caminar por encima del problema. Y eso es lo que Jesús me invita. Tengan ánimo. Yo también estoy caminando. ¿Hay viento? Sí, pero tengan ánimo. Yo soy. Yo estoy con ustedes y camino por encima de los problemas. Por eso, a veces tenemos que reconocer que estamos así. En este mundo afrontaremos aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y yo quiero animarlo en esta mañana. Quiero darle ánimo y valor para que usted se reconforte con la presencia de Dios en su vida. El ánimo del hombre, dice la palabra, soportará la enfermedad. Es el ánimo. Usted puede estar como la cara de la izquierda, malhumorada, estresada, ¿eh? enojada. Puede estar como la cara de la derecha, con angustia, con preocupación, o puede estar enferma, puede estar con angustia, puede estar con tormenta, puede estar en los nubarrones de la vida, pero puede estar con ánimo. Y eso depende, vamos a sacarnos esas caras de enojo y preocupación, y a pesar de poder estar enfermos, a pesar de poder estar mal, podemos estar
animado, porque nuestro ánimo es lo que soportará cualquier carga. En cuarto lugar, así que lo primero es reconocer la presencia, es la presencia de Jesús. En segundo lugar, reconocerlo. En tercer lugar, estar animados. En cuarto lugar, no tener miedo. Jesús nos invita a tener valor y seguridad. Tengan ánimo, no tengan miedo, no teman, le dijo Jesús a sus discípulos, pero se los dijo cuando estaba en el viento, cuando estaban las olas, cuando estaban ahogándose. El Señor les dice, tengan ánimo, no teman, yo estoy con ustedes. Jesús nos invita también, en quinto lugar, a sobreponernos a la adversidad. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra vida tenemos que reconocer que las tormentas no se van a ir, no se van a ir. Las tormentas pueden permanecer por algún tiempo, pero Él nos invita a caminar sobre las aguas. Hagamos lo que Él dice, aunque parezca imposible. Y así pasó con Pedro. Observen ustedes lo que pasó con Pedro. ¿Qué es lo que pasó? Pedro reaccionó. Dice, Señor, si eres tú, yo quiero caminar como tú. Y Jesús le dice, dale, vení, camina. Pero Jesús le está invitando a que camine por encima del agua. Y caminar por encima del agua es justamente caminar por encima del problema. Nosotros estamos desafiados, cuando estamos ante una adversidad, a no estar dentro del problema, a no meternos en el problema, a estar por encima del problema, a caminar sobre el problema. Y caminar y seguir. ¿eh? Y Jesús le invita a Pedro, le dice, camina, ¿querés? Soy yo, no soy un fantasma, soy yo. Camina como yo, te invito para superar tu problema, para superar esa tormenta. Camina si yo lo estoy haciendo también. Y dice que Pedro caminó. Caminó. ¿Caminó hasta cuándo? Y se sobrepuso al viento y a las olas. Se sobrepuso mientras miró a Jesús. Pero dice el texto que él se distrajo, porque viendo el mar embravecido, viendo las olas, viendo el viento, dice que se ahogó. Maestro, te parecía. No dice la Biblia que no caminó. La Biblia dice, el texto dice claramente que Jesús caminó sobre las aguas y Pedro caminó sobre las aguas. Pero al ver el viento y la tempestad, dice el texto que Pedro se estaba ahogando. Y así pasa con nuestra vida. Mientras miramos a Jesús, podemos caminar sobre las aguas. Mientras miramos el problema, vamos a hundirnos. Por eso, en sexto lugar, hoy estamos invitados a poner nuestros ojos en Jesús y no dudar. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Y vamos a ver los beneficios. Cuando el creyente mira a Jesús en medio de su problema, en medio de la adversidad, trae algunas consecuencias y beneficios muy positivos para nuestra vida. En primer lugar, nos libera de preocupación. Miren esta hermana, ¿no? Aquí, está contenta y feliz, los ojos hacia arriba, sus manos hacia arriba, descansando. ¿Por qué? Porque no está en ansiosa inquietud. Somos invitados. Yo no digo que esta señora no tiene un problema, debe tener muchos problemas como usted, como yo, pero poner los ojos en él nos libera de preocupación. En segundo lugar, nos libera del temor. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma, pero Jesús les habló y dijo, calma, soy yo. No tengan miedo, no tengan miedo. Y cuando Pedro miró a Jesús, se le fue el miedo. Empezó a caminar. Poner los ojos en Jesús nos libera del temor. El temor es un gran problema. Es un problema universal. Dice la Biblia que las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. Las palabras de aliento le traen alegría, pero las preocupaciones le producen infelicidad. Por eso la palabra dice confíen en Dios. Y Pedro lo dice un poco más adelante en una de sus cartas, confíen a Dios todas sus preocupaciones,
porque Él cuida de ustedes. En tercer lugar, poner los ojos en Jesús entonces nos lleva a experimentar lo imposible. Pedro acá está caminando sobre las aguas. Él camina sobre las aguas. Y qué privilegio tenemos nosotros en nuestra vida de saber que podemos caminar sobre las aguas. Estamos invitados a experimentar lo imposible. Yo no sé cuál es su problema, no sé cuál es su necesidad, usted no sabe cuál es la mía, pero yo estoy desafiado en esta mañana a caminar sobre el problema, a caminar sobre las aguas. Entonces Pedro le respondió, Señor, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua, siempre desafiante, Pedro, no siempre impulsivo, siempre él quería también meter la cuchara, como decimos por acá. Se le dice, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor, salva. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Poner los ojos en Jesús trae calma en la adversidad. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tiene Pedro, ¿por qué dudaste? Qué pregunta, ¿no? Una pregunta retórica es. Pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué dudaste, Pedro? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Si yo estoy acá, ¿qué vas a tener miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué sacaste los ojos de mí y los pusiste en la tempestad? Y eso es un desafío para cada uno de nosotros hoy. Yo le pregunto, hermana y hermano, ¿usted dónde está poniendo sus ojos? ¿En la cuenta bancaria? ¿En su salario? ¿En sus preocupaciones? ¿En su casa? ¿En sus hijos? ¿En su esposo? Como yo siempre digo, ¿no? En la suegra nadie le pone los ojos, ¿no? Pero en todo lo demás ponemos nuestros ojos. En la suegra nadie se mete. Cuanto más lejos, mejor. Pero en todo lo demás metemos nuestros ojos. Bueno, pero ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Por eso la palabra nos dice, por nada estemos angustiados. Más bien, en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. En quinto lugar, cuando yo pongo los ojos en Jesús, me guía a adorar su nombre. Cuando veo su poder, su gracia, la solución a mi desgracia, la solución a mi problema, dice que entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, es verdad, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Claro, con todo el milagro que ellos pasaron. Pero lo percibieron ¿por qué? Lo percibieron porque buscaron su presencia estaba con ellos, lo reconocieron, aunque dudaron, tenían fe en Él. Y la marca de estar Jesús con nosotros nos guía a darnos cuenta que los milagros tardan, pero llegan. ¿Se acuerda de Job? ¿Cómo termina el capítulo 42 de Job? Capítulo 42 de Job termina que Dios, cuando dice, hubo orado por sus amigos, Dios le restauró al doble todo lo que tenía. Todo lo que tenía, lo material, lo familiar, se lo restauró y reconoció que Dios era mucho más grande que todos los problemas que él podía tener. Hoy podemos pensar de la misma manera. Habacuc decía, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque en el aprisco no haya oveja ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi Redentor. Ahora la pregunta, estamos terminando, ¿por qué se perpetúan nuestros conflictos? ¿Por qué volvemos a caer? Es la pregunta que usted y yo no podemos hacer, ¿verdad? El problema no se soluciona, tenemos que reconocer. Bueno, esto es muy sencillo. ¿eh? La respuesta la encontramos acá, cuando desviamos la mirada y la ponemos en la adversidad. Pedro desvió la mirada al ver las olas
y tuvo miedo y cayó. Por eso, en último lugar, no debemos guiarnos ni mirar las circunstancias de la vida, porque esto nos embota, esto nos hace dudar, esto hace perder nuestra fe. No debemos mirar ni guiar por las circunstancias de la vida. Por eso es muy claro que la clave es poner nuestros ojos en Él y no dudar. El Señor no nos diga por qué dudaste. ¿Por qué? Porque mirando las olas, nos hundimos. Mirando a Cristo, podemos caminar sobre las aguas. Las olas siguen, el viento sigue, la tormenta está, pero miro a Cristo y puedo caminar sobre el agua sin lugar a duda, porque Él me ayuda. Él nos invita a caminar sobre las aguas. Estar por encima de las dificultades y tormentas es el desafío que puede vivir alguien que confía en Jesús. Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Pedro miró las circunstancias, derivó su mirada hacia los vientos, las olas y la tormenta. No vemos las cosas como son, sino como somos. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Si usted ve tormenta, es porque usted es una tormenta y pone sus ojos en la tormenta. Pero nosotros no andamos por la vista, andamos por la fe. Lo que creemos determina nuestro modo de afrontar la vida. La forma en que nosotros somos, en que nosotros creemos, es lo que determina cómo nosotros afrontamos la vida. Por último, 4 lecciones para concluir, que yo aprendo aquí y quiero transmitirlas a ustedes. En primer lugar, Dios tiene toda autoridad en cualquier circunstancia. Jesús camina sobre las aguas. Esto nos habla del poder de Dios, de la autoridad aún sobre los elementos naturales. En segundo lugar, nosotros necesitamos también fe, coraje y perseverancia para caminar sobre las circunstancias. Porque nadie duda que Pedro caminó sobre las aguas, pero no fue perseverante. Dudó, no tuvo fe, no tuvo coraje en ese momento para seguir. En tercer lugar, podemos superar el miedo, porque con Jesús todo es posible. Y en cuarto lugar, este pasaje, en medio de la adversidad, nos enseña de que no debemos de dudar de su palabra. Nuestra fe puede ayudar a superar circunstancias que puedan ser aparentemente imposibles. Esa es la gran verdad que nos muestra este texto de la palabra de Dios. No sé cuál es su situación, no sé cuál es su circunstancia, no sé en qué momento usted está atravesando. Está atravesando por un momento de tranquilidad, como puede pasar en el mar de Galilea, pero en algún momento puede pasar la tormenta, las olas, el viento, la tormenta de la vida. En medio de eso, este pasaje nos inspira a poder seguir adelante.